Bueno, muy buenos días para todos, o buenas tardes, buenas noches, no sé en qué momento estarán viendo la grabación. Como acordamos, esta tutoría va a ser grabada de manera asincrónica, la cual ustedes como estudiantes deben de visualizar para que tengan presente que esa es la tutoría de recuperación del día lunes 17 de octubre. Vamos a ver un poco de temática, luego pasaremos a dejar una actividad que se debe de realizar a más tardar para dentro de 8 días. Entonces, por tal motivo, vamos a dar inicio como tal a la temática. Entonces, vamos acá a compartir. Bueno, acá tenemos entonces, nosotros habíamos hablado la clase pasada, teníamos nosotros como tal unas sustentaciones. Entonces, por acá uno de ustedes habló acerca de los clásicos. Principalmente se habló un poco de las propuestas y lo que hacía Adam Smith. Para entender un poco la economía clásica, tenemos que empezar a ubicarnos en cómo funcionaba el mundo antes de. Si recuerdan, en una de las clases anteriores hablamos algo de lo que era el feudalismo, la época feudal, donde era muy común ver a los reyes, ver a las reinas, los castillos, las princesas, los feudos, los señores feudales y todo lo que estaba relacionado con la tierra. Por ende, era una época donde se acumuló muchísima riqueza a raíz de la guerra de la época antigua. Luego, con el feudalismo, se empezaron a generar nuevas oportunidades, hasta que llegó un punto donde se conoce una época como el mercantilismo. El mercantilismo era una época donde era muy común ver que las personas, principalmente los países, tenían unos modelos de producción que estaban basados en el comercio, pero había un problema y era que esas personas enfocaban los recursos básicamente en todo, o sea, es decir, cada país quería producir todo lo que necesitaba su país. Por ejemplo, piensen en Colombia. Imagínense que Colombia necesita petróleo, pues entonces producen petróleo, extraen petróleo, pero también Colombia necesita tecnología. Colombia producía tecnología. Esto uno lo ve y dice, uy, muy chévere, pero tenía unos problemas principalmente en el comercio exterior. Nosotros no podemos pretender que un país puede generar todos los productos. Entonces, Adam Smith empezó a plantearse un modelo económico en el cual no hubiese ningún tipo de intervención del gobierno. Él planteaba que los gobiernos debían de tener un libre mercado, es decir, que las economías no fueran cerradas. Cuando hablamos de una economía abierta y una economía cerrada, es principalmente una economía cerrada, es pues, una economía conservadora en la cual no tienen relaciones con el gobierno, pues con el comercio exterior. Recordemos que Colombia abrió sus fronteras en el gobierno de César Gaviria Trujillo. A raíz de esto, pues entonces nosotros nos vamos a poner a analizar un poco a este señor Adam Smith y lo que él planteaba. Él decía que una economía en un país debía primero basarse en el egoísmo humano. Esto quiere decir que esa economía debía dejar que las empresas acumularan la riqueza que podían acumular. Él empezaba a hablar de algo también que se llamaba como la ventaja absoluta, es decir, si yo soy un país productor de café, pues me debo de dedicar a producir el café. Por eso acá se hablaba primero, de que el gobierno no interviniera en esa producción de café, que el ser humano fuera egoísta con relación a que no tuviera que, que el ser humano no tuviera que crear con relación a sus procesos de producción, que fuera egoísta y que acumulara riquezas. Y de esta forma,
el Estado se tenía que alejar de la intervención, es decir, nada de regulaciones de precios. El mismo mercado se encargaría de esa regulación. Es decir, si yo compro y vendo bienes, pues asimismo yo me tendría que encargar, cuando estoy en ese proceso, si estoy comprando y vendiendo bienes, eso es un mercado de bienes y servicios. Resulta que en ese mercado de bienes y servicios, el ser humano, principalmente el consumidor, va a consumir los productos que él quiere consumir. Y el oferente, que sería el empresario o el productor, pues va a producir los productos que él está dispuesto a producir hasta que se llegue a un punto de equilibrio. Por tal motivo, él hablaba de que el Estado no debía intervenir. Acá ya se empezaba a tocar un concepto también que se llamaba la división del trabajo. Henry Ford fue el principal creador de esta fuente, de la división del trabajo, pero Adam Smith desde sus cimientos ya empezaba a plantear de que una empresa o un país debía de especializarse en algo. Entonces, si yo soy productor de café, me centro en el café, pero el proceso de exportación o de la producción se lo debía de derivar a diferentes personas. Es decir, alguien se encarga de recolectarlo, alguien se encarga de secarlo, otro de tostarlo y así. Y de esta forma optimizarían los recursos. Y el último concepto que tenemos es la mano invisible. La mano invisible es algo contraproducente, ya que ellos hablaban de la escasa intervención del gobierno, pero no dicen la nula. Cuando hablamos de mano invisible es que el gobierno, de manera, pues de manera prácticamente secreta, si la economía estaba teniendo alguna falla, él debía intervenir. Esa es la famosa mano invisible. Adam Smith tenía un estudiante que se llamaba David Ricardo. David Ricardo habló de algo muy importante que era la ventaja competitiva. Es decir, si yo soy fuerte en el café, pues no quiere decir que yo no me pueda especializar en el cereal. De esta forma, es como los clásicos empezaron a implantar nuevos modelos económicos, cambiando los paradigmas con los que se vivía en la época, principalmente en la economía, hasta la llegada de este señor, Karl Marx. Karl Marx es todo lo contrario a los clásicos, quien nos expuso acerca de la economía marxista. Sabemos de que este señor principalmente estaba en contra de la propiedad privada y él pensaba de que una sociedad debía de compartir todo lo que está dentro del país para mejorar los procesos que había dentro de este. Los principales aportes de Karl Marx a la economía fueron desde su modelo socialista. Él hablaba de la abolición total de la propiedad privada, es decir, yo no soy dueño de mi tierra, yo no soy dueño de mi lote, de mi casa, nada, es del Estado. Y el Estado se encarga de proveer quién habita en ese medio. Hablaba también acá de que el Estado debía hacerse cargo de todo lo que a nosotros como país nos generaba ingresos, lo cual hacía que el Estado controlara los medios de producción. También nos hablaba por otra parte de cómo el campo y la ciudad debían de trabajar a la par. Es decir, teníamos acá una oferta laboral obligatoria en la cual todos deberían aportar. Por otro lado, también nos acercaba hacia una educación gratis y obligatoria. Toda la población debía de estudiar porque era gratis. Y de esta forma la población se especializaba un poco más para luego servir al Estado. Algo que aportó mucho Karl Marx y era que el Banco Central, es decir, la banca principal del país, la que se encarga del control del dinero, debía de ser propiedad del Estado. En muchos países del mundo, las entidades como las bancas centrales eran privadas. Entonces, imagínense que el Banco de la República fuera un banco privado como Bancolombia. No tendría sentido y eso es algo que pues, acogieron los demás modelos económicos, que el Banco Central fuera del Estado para poder controlar como tal caídas de los precios, inflación, desempleo, entre otras cuestiones que hace como sus funciones el Banco de la República. Lo mismo los medios de transporte deberían de ser obviamente el transporte público regulado y manejado por el Estado. Y de esta forma el Estado podría controlar
todos los movimientos de la economía. Acá entonces estamos hablando de una economía no tan abierta como la que nos proponía Adam Smith, sino una economía cerrada. Una economía donde colocaban unos altos impuestos a las empresas provenientes del extranjero. Esto lo que hacía era que se fomentara a la producción interna. Y básicamente estos dos modelos evolucionan y se conocen como el nuevo socialismo y lo que conocemos como el neoliberalismo, que es hacia donde estamos en este momento. Pero para hablarles de algo muy importante tendríamos que centrarnos en un momento clave histórico, que es la Gran Depresión. En el año 1930 aproximadamente, a finales de los años 20 y principios de los años 30, Estados Unidos sufrió algo que se conoce como la Gran Depresión. Una caída en Wall Street generó un golpe en la economía. De hecho, las principales crisis financieras en Estados Unidos se deben a un colapso en la bolsa de valores. Ejemplo, también se puede apreciar en el año 2008 con los créditos subprime. Pero no solamente se han vivido crisis en el mundo a causa de lo que se conoce como la caída de la bolsa de valores, también se pudo apreciar en los países asiáticos con la caída de los tigres. Fue un verano donde en Asia las bolsas de valores colapsaron, pero la que se registra como la más grave y extensa se vivió a finales de los años 20 y principios de los años 30, que se conoce en un periodo como la Gran Depresión. Esta Gran Depresión sucede por, como les comentaba anteriormente, una caída y un colapso en la bolsa de valores. Esta época inclusive cambió la dinámica de los ciclos económicos de una economía, generando un nuevo concepto, la depresión económica. Anteriormente se veía que la economía tenía ciclos. Los ciclos iban desde lo que era un crecimiento económico, un auge económico, un boom económico. Luego la economía tendía a caer, lo que se conoce como una famosa recesión, pero luego, pues si seguía obviamente habiendo recesión, se generaba una crisis económica. Pero a raíz de esto surge algo nuevo, lo que se conoce como una crisis económica más grande, que se le puede denominar como una depresión. Voy a dibujar acá un poco en esta pantalla para que tengamos acá un gráfico de lo que les hablo. Esto puede ser un ciclo económico normal, es decir, vamos acá a utilizar otro color, por ejemplo acá. Cuando estamos ubicados acá, esto es un crecimiento económico. Acá sería un boom económico o un auge económico. Ejemplo, el boom que vivió Colombia en 1986 con el café, el famoso boom cafetero. Luego llega un decrecimiento económico hasta que llegamos acá a una crisis económica. Un decrecimiento se le puede llamar o una recesión económica porque la economía se está contrayendo y está bajando. Este círculo de acá, estamos acá, esta es la famosa crisis, pero ya vuelve otra vez a haber un crecimiento económico y es un ciclo. Pero este periodo nos cambió esta teoría, nos dijo de que podemos llegar a caer mucho más en una economía. Y acá es donde se le atribuye un nuevo periodo a la economía, una depresión económica. Y cuando hablamos de depresión económica es una economía que ya se contrae por completo y que puede generar ya unas pérdidas en términos de economía muchísimo más complicadas. Entonces, cuando hablamos de esta gran depresión, sucede a raíz de unos famosos bonos estatales que estaba generando el Estado. Y hay algo muy curioso. Cuando esos bonos, las personas los poseían, pues ellos inmediatamente transaban lo que se conoce como, pues los depositaban su dinero en bancos, etcétera. Llega un momento donde el exceso de bonos que estaban generados para la guerra, recordemos que estábamos en una época
estábamos saliendo de una época de guerra y preparándonos para la Segunda Guerra. Acá el Estado estaba proveyendo, pues como tal, muchísimos bonos con los cuales ellos captaban recursos de las personas, es decir, ellos necesitaban conseguir dinero para la guerra. Por tal motivo daban unos bonos, que era un certificado similar a un CDT, un certificado de depósito con el cual le garantizaba de que usted le prestaba el dinero al Estado, pero el Estado luego se lo devolvía con intereses y pues el Estado no se va a quebrar. Entonces era un negocio rentable. Habían emitido tantos bonos y las personas con esos bonos, principalmente si eran empresas, los transaban en bolsa de valores por medio de las entidades financieras, los bancos. Llega un punto donde esto se vuelve insolvente y empiezan a colapsar las bolsas de valores. Acá fue una época donde inclusive las personas perdieron tanto dinero que era normal ver en Estados Unidos suicidios masivos, personas que saltaban de rascacielos, principalmente corredores de bolsas, tenedores de acciones, y todo se dio por un mal manejo de estos recursos. La Gran Depresión trajo ya una crisis supremamente importante. Y acá es donde llega este señor, John Maynard Keynes. Keynes estaba en contra de que si un país tenía una crisis económica de tal magnitud, pues debía de generar empleo. Y pues imagínense ustedes en una situación donde las personas aguantaban hambres en 1930 por falta de empleo, él decía que debían de generar empleo. ¿Qué empleo? El que fuera. Entonces acá este señor propuso que se construyeran edificios sin ningún motivo. Es decir, acá él generó un empleo de la siguiente forma. Esto es un edificio, ¿cierto? Entonces él contrataba personas. ¿Para qué? Pues para que construyeran esos edificios. Una vez el edificio estaba construido, lo derribaban y lo volvían a construir. Eso a la lógica uno dice, bueno, pero es un gasto innecesario. ¿Qué era lo que sucedía? Al generar este tipo de empleo, lo que se veía era que las personas podían volver a consumir. Es decir, yo no tengo trabajo, pero el Estado me contrató para construir un edificio. Yo construyo el edificio y a mí me pagan un sueldo. Con ese sueldo consumo. Entonces voy al mercado, le pago al carnicero la carne y con ese dinero el carnicero va y compra pan. Con el dinero con el que el carnicero compra el pan, pues el panadero paga los impuestos y así la economía vuelve a fluctuar. Y de esta forma el país logra salir de una crisis. Eso sí, era un dinero que el Estado estaba colocando para mover la economía, pero generó una inflación muy alta. Acá es donde ya luego llegan los monetaristas, como el señor, este señor Marshall, y pues nos propone, y lo mismo es Friedman, proponen lo que son las teorías que están relacionadas con la moneda y la regulación que debería tener y el papel que hace el Estado. Al final, les voy a dejar una actividad que se llama, es una lectura de la doctrina del shock y cómo las políticas de Ronald Reagan, de Margaret Thatcher, la dama de hierro, y de este señor Friedman afectaron o no a una sociedad con la cual ustedes deberán hacer un ensayo y les comentaré un poco más después de esto. Entonces es muy importante, teniendo en cuenta estos conocimientos básicos, que empecemos a analizar un poco la microeconomía. Recordemos que la micro es la economía de la empresa, donde se pueden analizar industrias, sectores económicos, personas naturales, algunas teorías como la del productor, como la del consumidor, y en la microeconomía se analizan diferentes aspectos. Uno de ellos es nosotros, por medio de esta microeconomía, ver qué políticas económicas se pueden aplicar dentro de un sector, una industria, etcétera, para ayudar a la economía del país. Entonces acá se sacan principalmente de la microeconomía cuatro conceptos muy importantes. Uno de ellos es la teoría del consumidor, el mercado de bienes y servicios, la teoría de la empresa, cómo debe de estar
constituye una empresa con términos económicos y cuál es la mejor forma de generar ingresos. Por otro lado, tenemos la teoría del productor. ¿Qué necesita, qué se necesita para producir? ¿Cuántos productores, cuántos miembros o cuántos trabajadores se necesita para que la economía sea óptima? Por tal motivo, en esta teoría se comienza a analizar diferentes aspectos de ella. Por ahí también tenemos la de la distribución, que hablaremos un poco más a fondo de esto en próximas clases. Nos centraremos un poco más en hacer ejercicios de cada una de estas teorías económicas. Entonces vamos a empezar hablando por esta clase de la teoría del consumidor. Entonces acá en la microeconomía nos tenemos que tener en cuenta algo muy importante, y es que cuando hablamos del consumidor, nosotros tenemos que tener presente que hay un mercado. Todo tiene mercados y principalmente el consumidor. Este mercado se llama el mercado de bienes y servicios, donde tenemos dos elementos claves, la oferta y la demanda. Entonces acá voy a volver a rayar el documento. Entonces, por ejemplo, esto quedó como feo. Entonces empecemos acá con la ley de la oferta y la demanda, que es lo que vamos a trabajar principalmente el día de hoy. Esto digamos que es un plano cartesiano. Entonces acá nosotros tenemos, en este mercado, vamos a tener un demandante y vamos a tener un oferente. Entonces acá, esta es la oferta y esta es la demanda. ¿La demanda de qué? De bienes y servicios. Pero si nosotros vemos, hay un momento donde ambas se cruzan, el famoso punto de equilibrio, y todo esto se los voy a empezar a explicar a partir de este momento. Entonces acá, ¿recuerdan los agentes económicos? Ah, muy bien. Las familias, las empresas y el Estado. Entonces es muy importante tener esto en cuenta, porque es que en la teoría del consumidor se analiza cómo el usuario, o sea, la persona, el consumidor, va y compra productos. ¿A dónde los compra? A lo que a nosotros nos ofrecen estos señores que son las empresas. Y eso hace que la economía empiece a crecer. Cuando la economía ya está creciendo, nosotros como personas pagamos impuestos, pero también esos impuestos los pagan las empresas. Y el gobierno debe de administrar esos recursos, teniendo acá un movimiento en la economía, lo cual genera, pues obviamente, empleo, genera indicadores económicos, crecimiento económico, entre otros. Entonces, por eso es tan importante este consumo de bienes y servicios, porque a nosotros nos garantiza que la economía va a estar siempre en movimiento. Entonces, acá, uno creería que el consumidor no tiene en algunos casos elección, pero la verdad es que hay mucho. Ustedes pueden como consumidores preferir la marca que a ustedes les guste, ¿cierto? Acá no estamos en una economía cerrada, sino que digamos en Colombia las personas pueden decidir qué producto comprar. Y entonces acá es donde tenemos que analizar, bueno, yo lo voy a comprar por precio, por calidad, por promoción, por variedad o porque simplemente quiero comprar ese producto. Y entonces cuando el consumidor tiene la opción de comprar el producto que quiera, es donde acá nosotros vemos de que pueden llegar nuevos conceptos. Un ejemplo sería algo que se conoce como los productos sustitutos. Imaginen ustedes de un producto sustituto, digamos la carne, ¿cierto? Yo quiero comprar carne para un asado, ¿cierto? Hagan de cuenta que esto es una carne. Pero resulta que la carne está cara, ¿cierto? Entonces yo voy y pregunto cuánto cuesta esta carne. Me dicen que el kilo está en aproximadamente 50.000 pesos por un kilo de punta de anca. Entonces yo digo, venga, está muy cara. ¿Qué tiene más barato? Voy a hacer un asado.
Entonces él me dice, bueno, tengo pollo. Ah, ¿cómo que pollo? Listo. Entonces yo voy y compro más bien un pollo, que no es lo mismo hacer un asado con pollo que con carne, pero que me va a satisfacer la necesidad de comer carne. ¿Y cuánto me cuesta eso? Ah, que le vale 20.000. Entonces me compro dos. Y miren cómo ustedes pueden ver de que un producto me sustituyó a otro. Y así es como funcionan los productos sustitutos, porque es ese producto que, a pesar de que no sea lo mismo, puede suplir la misma necesidad. Y eso es algo que tenemos que tener en cuenta en el mercado de bienes y servicios. Ahora, por otro lado, tenemos los productos complementarios. Un producto complementario podría ser, digamos, si nos centramos en el ejemplo de la famosa, digamos en los cereales. Digamos que mi empresa está dedicada a la producción de cereal. Pongamos la acá de Kellogg's, ¿cierto? Entonces, si mi producto es el cereal, pues uno consume cereal. ¿Cuál es el problema? Que el cereal no se consume solo. Eso no es como, digamos, crispetas, y nosotros nos sentamos a comer el cereal, porque yo dependo de algo muy importante, que es la leche. Entonces resulta de que la leche pues está para consumirse con el cereal. Pero ¿qué sucedería si esta leche no hay en el país? Ah, entonces resulta que mis productos se pueden perjudicar, porque acá vemos un sustituto. Acá vemos de que este producto yo necesito para consumir cereal, necesito leche, a no ser de que busque un sustituto como la leche de almendras, el yogur, etcétera. Entonces acá es como vemos de que un producto depende del otro, y eso es normal en este tipo de economía. Continuamos. Es acá para hablar de la teoría del mercado, es decir, cómo intervienen las empresas y los consumidores en un mercado de bienes y servicios. Entonces tenemos que hablar básicamente de cada una de estas teorías. Entonces vamos a empezar desde el punto de vista que puede llegar a tener el oferente, o sea, el productor. Entonces analicemos este productor. Entonces resulta que el productor va a tener, o bueno, nos va a mostrar a nosotros una ley, o la famosa ley de la oferta. Resulta que piensen todos ustedes, independientemente de los precios, piensen ustedes en que son productores de una empresa. ¿Qué pasa si a ustedes les están pagando muy bien por un producto? Es decir, yo produzco una nueva marca de celular, ¿cierto? Entonces acá yo tengo un precio alto, ¿cierto? Porque eso es lo que está costando ese producto. ¿Qué es lo que va a querer hacer el productor? Pues como me están pagando harto, voy a producir más, mayores cantidades. Y eso es lo que busca el oferente siempre. A mayor precio, mayor cantidad. Es decir, si yo estoy vendiendo harto, pues yo quiero que me paguen harto. Pero ¿qué pasa si por ese teléfono celular ya no, la gente no lo quiere consumir, porque están dispuestos a no pagar tanto? Eso está muy caro. Entonces lo que va a hacer es bajar los precios y producir menos, porque uno como empresa no quiere perder. Y esa es la famosa ley de la oferta: a mayor precio, mayor cantidad; a menor precio, menor cantidad. Y eso es lo que piensa la oferta. Entonces acá miren, por ejemplo, este plano cartesiano. Entonces acá vamos a analizar este lado del productor. Cuando hablamos de una relación directa, quiere decir de que es positiva, va creciendo la curva, miren acá. Pero hablamos de positiva porque acá, como les nombraba anteriormente, a mayor precio, mayor cantidad. Eso quiere decir que si aumenta el precio, yo voy a producir mayores cantidades demandadas, porque eso es lo que quiere el oferente. Pero resulta que no todo depende del precio y la cantidad. Ya les voy a explicar un poco. Ahora, miren esta parte tan importante. Acá tenemos algo que se llama un movimiento dentro de la curva. ¿Esto qué quiere decir? Miren esta línea de acá. Miren acá que tenemos Q1 y Q2, P1 y P2. Q1 es la cantidad 1
y Q2 la cantidad 2. Es decir, que acá, en el precio y la cantidad, en este caso, en este ejemplo que tenemos acá, digamos que estos son huevos, mercado de huevos, ¿sí o no? ¿Qué sucede acá? Resulta que el precio del huevo estaba, digamos, a 100 pesos. Y las personas estaban dispuestas a comprar a 100 pesos. Por tal motivo, el productor, como estaba a 100 pesos, un precio económico, decide producir estas cantidades, ubicándonos en este punto que vemos acá. Pero algo sucede en el mercado y empezaron a demandar más huevo. La gente quería más huevo. Entonces estos señores lo que hicieron fue subir el precio a 200. Pues como las personas necesitaban más huevos, pues entonces buscamos un nuevo precio y eso hace que tengamos un movimiento de precio y haciendo que el punto donde estamos ubicados nos desplacemos acá o nos movamos. Esto se llama un movimiento en la curva. Entonces miren cómo se puede afectar diferentemente de manera gráfica un cambio en el precio y un cambio en la cantidad. Y por eso tenemos que hablar un poco de algunos costos, que son los costos. Cuando hablamos de los costos de producción, tenemos que tener en cuenta de que es todo lo que se requiere para nosotros poder pagar como empresario, como oferente, para producir una empresa. Entonces acá tenemos los costos fijos. Los costos fijos, lastimosamente, es algo que nosotros siempre tenemos que tener. Entonces, así yo produzca demasiado o produzca nada, yo tengo que pagar por la energía, tengo que pagar por los salarios, entre otros, como el arriendo. Independientemente de lo que suceda en la empresa, si yo no logro vender ningún producto, yo tengo que pagar esos costos fijos. Y tenemos unos costos variables. El costo variable está relacionado a los cambios, principalmente en costos como de materia prima, que pueda tener, o si hubo algún evento, digamos, un mantenimiento de una máquina, son unos costos que pueden variar. Entonces acá, pues obviamente, a mayor costo variables, pues me pueden afectar un poco la producción con esos costos fijos. Y tenemos por acá los costos totales. Es una fórmula muy básica, sumar costos fijos por variables. Entonces acá, una vez analizado todo esto, digamos que nosotros mirar a la oferta cómo se podría beneficiar la demanda. Entonces miren acá, la demanda, ya como para que concluyamos este tema, es el otro lado de la curva. Recuerden acá, vamos a volver un poco, creo que dice el dibujo, bueno, lo borré. Acá. Acá teníamos, estaba la demanda y la oferta. Miren este punto de equilibrio. ¿Cómo entonces los oferentes y los demandantes se colocan de acuerdo? Entonces acá, por eso es tan importante analizar al consumidor. Entonces, normalmente, ¿qué es lo que busca una persona? Pues siempre va a buscar los famosos descuentos. Si una persona está dispuesta a comprar y encuentra que en una empresa están haciendo un descuento, pues entonces va a comprar. Les voy a mostrar acá un ejemplo. Imagínense ustedes que tienen 50.000 pesos para comprar una corbata, ¿cierto? Ustedes necesitan comprar una corbata. Cuando van a la tienda tradicional donde compran la corbata, se dan cuenta que hay una promoción. Esa promoción dice que por la compra de 50.000 pesos, es decir, ya no va a llevar una corbata, sino tres, porque hay una promoción que es 3 por 1. ¿Qué harían las personas? ¿Llevarían una sola corbata o se llevarían las tres? Desde la lógica del consumidor, a mayor cantidad, menor precio. Ellos quieren comprar lo que más puedan, pero con el menor precio. Es decir, que les salga más económico. Ellos no contemplan que los precios suban, porque si el precio sube, ellos van a decir, no, eso está muy caro, yo no lo voy a llevar, yo voy a llevar menos de este producto, así sea necesario, pues
decido hacer un cambio y no llevar ese producto. Entonces nosotros lo que buscamos siempre es, como consumidor, la famosa ley de la demanda, que es la siguiente. Los voy a colocar acá. Entonces ellos piensan de la siguiente forma. Si el precio de un bien o un servicio sube, pues ellos van a decir, no viejo, está muy caro, por ende, no lo llevo. Por lo cual, a mayor precio, menor cantidad. Y pasa lo contrario. Si el precio cae, pues entonces el consumidor lo que va a hacer es comprar muchísimo más. Un ejemplo de eso se puede ver en los días sin IVA. Cuando colocaron el famoso día sin IVA, se vio lo siguiente. Las personas decían, bueno, es que no hay IVA. Entonces se colocaban y hacían las filas y compraban. Miren en Estados Unidos las filas que se hacen cuando hay un Black Friday o cuando hay un descuento especial, pues prácticamente arrasan con el centro comercial y también sucede acá. Hay muchas personas que le hacen seguimiento a los productos en las bolsas digitales de una tienda virtual y las dejan y están mirando cuándo van variando los precios. Y cuando estén más baratos lo compran, porque eso es lo que nosotros como seres humanos pensamos. Y la demanda funciona de la misma forma que la oferta. Entonces miren acá que también dentro de la demanda podemos tener lo que son movimientos dentro de la misma curva. Acá, entonces, también depende de, entonces miren, por ejemplo, este caso, este es el precio inicial, el Q0. Miren que acá, y esta es la cantidad inicial y este es el precio inicial. Acá pasó algo, un efecto. El precio subió del producto. Por ende, yo decido comprar menos productos. Y así es como funciona la ley de la demanda. Entonces acá resulta que esta demanda se puede afectar por diferentes situaciones, el tamaño del mercado, que aumente el número de consumidores, que cambien los gustos del consumidor, que el mercado, que hayan muchos bienes complementarios y sustitutos. Esto me puede afectar a mí, a que yo compre, o que las expectativas del consumidor sean muy altas. Es decir, que yo no decida comprar, que no decida comprar hoy para fines de que de pronto haya un descuento y eso me afectaría al mercado de bienes y servicios. Esto se les voy a explicar el cambio de la demanda en la próxima clase en el tablero para evitar acá confusiones, pero acá esto sí me parece muy importante que tengamos presentes que el mercado de bienes y servicios, o sea, acá en la oferta y la demanda, siempre se van a encontrar en un punto acá, intermedio, el famoso punto de equilibrio. Y cuando un mercado llega a un punto de equilibrio es porque el consumidor y el productor están dispuestos tanto a pagar como a producir por ese precio, por lo cual hace de que la economía fluctúe. Y esto nos devuelve a la primer diapositiva, mira, acá yo me devuelvo, donde hablábamos de este señor, de Adam Smith, que nos decía de acá un libre mercado. Entonces acá lo que se busca, mercado de bienes y servicios, es que se coloque de acuerdo tanto el productor como el consumidor. Entonces acá, como última diapositiva, yo sé que la clase se ve corta, pero en verdad pues es muy poco más larga, posiblemente les toque verla más de una vez, pero acá viene la actividad. Este video que hay acá se llama la doctrina del shock. Acá, ¿qué tienen que hacer? Deberán ustedes de visualizar esta doctrina del shock y realizar un ensayo con normas APA, mínimo una página, mínimo. Máxima las que consideren. Es un video interesante y se los voy a dejar en plataforma y les habilito la actividad para que empecemos ya de una vez a sacar notas para este segundo corte. Entonces, la próxima clase les explico un poco de esto y haremos una actividad con la cual pues ahí les dejaré para que la realicen. Entonces, quedo muy atento a cualquier duda, cualquier inquietud. Nos vemos entonces dentro de 8 días que no tenemos como tal, pues que tendríamos ya, no tendríamos como tal festivo. Entonces la idea es que sigamos recuperando por algunas actividades y otras cuestiones que les voy colocando a ustedes tanto en plataforma como clases pregrabadas. Nos vemos dentro de 8.